Amén, mi hermano, tome su asiento. Estamos estudiando, ¿cierto?, lo que es la epístola de Romanos los días jueves. Así que abra su Biblia en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, ¿cierto? Hoy día vamos a hablar sobre el justo juicio de Dios. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Si lo tiene, le vamos a ir dando lectura y vamos a ir explicando la palabra del Señor. Romanos capítulo 2 dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el justo juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo contra los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Vamos a leer hasta ahí, ¿cierto? Y vamos a ir explicando la palabra del Señor. Un día, mis queridos hermanos, en una clase, ¿cierto?, de teología, uno de los alumnos hace una pregunta al profesor, ¿ya? Y le dice: profesor, usted ha explicado, ¿cierto?, de que el único camino para poder ser salvo es Jesucristo. El único medio, ¿cierto?, para poder reconciliarnos con Dios es la cruz de Cristo. El único nombre, ¿cierto?, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. La pregunta es, querido profesor, ¿qué pasa con todas aquellas pobres e inocentes personas que quizás viven en la selva, en el extremo del mundo, o que quizás nunca han tenido la oportunidad de poder, ¿cierto?, oír el Evangelio para poder ser salvos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con las almas de ellos? ¿Ellos son salvas, esas pobres e inocentes personas? ¿Irán al cielo? ¿O por simplemente nuestra negligencia como misioneros, ellos, ¿cierto?, se van a perder toda una eternidad por no llevar el mensaje del Evangelio? Fíjese bien en la pregunta. El profesor meditó por un momento y dijo: bueno, si hay una pobre e ignorante persona, una inocente persona en el mundo que nunca ha oído el mensaje del Evangelio, esa persona, ¿cierto?, puede ser salva. Pero lamentablemente este no es el panorama que nos presenta la palabra del Señor. Contesta el profesor: ya que la Biblia dice de que todos los hombres hemos pecado, judíos y gentiles, griegos, no griegos, toda la humanidad ha pecado. Dice la palabra en el mismo libro de Romanos: no hay justo ni aun uno. Solamente Jesucristo es justo, el único que nunca cometió pecado. Y la respuesta, ¿cierto?, muchas veces a ustedes le pueden hacer esta pregunta hipotética, ¿cierto? ¿Qué pasa con el pobre hombre inocente, ¿cierto?, que nunca ha oído el Evangelio? Si es inocente, puede ser salvo. Pero para hablar en términos claros, nadie es inocente. Todos, ¿cierto?, dice la palabra, estamos bajo el juicio de Dios, conociendo la ley de Dios o ignorando la ley de Dios, ¿ya? Por eso, mis queridos amigos, es importante que nosotros cumplamos el trabajo misionero de la iglesia. Porque imagínense si es que alguien se justifica a sí mismo diciendo: yo nunca oí del Evangelio. Lo peor que podríamos hacer como iglesia sería ir a presentarle el Evangelio a esa pobre inocente persona, ¿cierto?, y hablarle de Jesús, porque si ellos rechazaran el Evangelio, quedarían de inmediato bajo el juicio del Señor. Entonces eso anularía, ¿cierto?, lo que sería la gran comisión. Pero la gran comisión fue dada precisamente para que todas las personas tuvieran la oportunidad de oír el mensaje de salvación, aceptar el Evangelio y recibir la salvación que solamente en Cristo Jesús nosotros encontramos.
En estos primeros versículos, la palabra del Señor dice que no hay excusa, ¿ya? Tanto judíos como gentiles, todos hemos pecado. La Biblia dice que todo el mundo ha pecado. Nosotros, desde que pecaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, toda la humanidad nace con una naturaleza pecaminosa, con una tendencia innata en el hombre a hacer lo malo. Desde muy pequeños los niños, ¿cierto? ¿Por qué nace el dicho, ¿cierto? Ser hermano de guagua, por ejemplo? Porque los niños son mezquinos, ¿ya? Quieren lo de ellos, ¿cierto? Y mezquinan lo que es de ellos. Y la mezquindad, ¿cierto? No es un fruto del Espíritu Santo, porque fruto del Espíritu sería, ¿cierto?, la generosidad. Entonces todos los seres humanos, desde muy pequeños, ¿cierto?, desde que nacemos con esta naturaleza pecaminosa. El rey David dijo: en pecado me engendró mi madre, ¿ya? Y este es un tema teológico profundo, pero que la palabra del Señor nos presenta. Ahora, ¿qué pasaría con un niño inocente, ¿cierto?, que quizás por situaciones de la vida es abortado o parte antes, ¿cierto?, de tener conciencia de pecado? La palabra del Señor también da la respuesta para eso. La Biblia dice de los niños es que el reino de los cielos. Entonces un niño, ¿cierto?, que parte en un aborto o antes de su tiempo sin tener conciencia de pecado es salvo y está en el plan de salvación del Señor. Ya esa es la respuesta sobre ese asunto en particular con los niños, ¿cierto?, que parten antes de tener conciencia. Tanto los judíos como gentiles han pecado delante del Señor. Los judíos, mis queridos hermanos, han pecado teniendo la ley de Dios. Dios escogió al pueblo de Israel, fundó una nación, les entregó una ley, le dio un pacto. El Señor a los israelitas estableció su pueblo, ¿cierto? Y los escogió para ser un pueblo especial. Pero ellos, conociendo la ley del Señor, ellos igual pecaron, se desviaron del propósito del Señor y sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron. Ustedes conocen la historia del pueblo de Israel. Los gentiles que no tenían la ley de Dios, dice la palabra del Señor, que sí tienen una ley en su conciencia, que les enseña lo que es bueno y lo que es malo. Todo ser humano, mi querido hermano, aunque no haya oído la palabra del Señor, nace en una cultura, nace en un entorno donde hay una ley en su conciencia que le enseña lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? Aún de acuerdo a la misma cultura en que la persona vive. Y si nosotros le preguntamos a cualquier ser humano, ¿cierto?, del mundo, y pusiéramos, por ejemplo, la ley de su cultura, si es que ellos han podido cumplir plenamente esa ley, la respuesta sería: nadie ha podido cumplir ni siquiera las propias leyes que ellos se establecen, ¿ya? Entonces, para todo ser humano, el hacer daño al prójimo, por ejemplo, uno sabe de que le está haciendo un daño, un dolor, algo malo. Entonces no hay excusa, ¿cierto?, de decir: yo no conocía que Dios me decía amar a mi prójimo, por eso yo mataba, por eso yo dañaba, por eso yo robaba, porque en toda cultura, ¿cierto?, el hacer daño al prójimo es malo, es mal visto. Dios juzgará al mundo, ¿cierto?, por quebrantar la ley del Señor. Y la palabra del Señor dice que la paga del pecado, ¿qué es lo que es? La muerte eterna. La paga del pecado, mis queridos hermanos, es la muerte. No solamente, ¿cierto?, la muerte física, sino pasar una eternidad separado de Dios en el lugar de tormento. Jesús vino para salvar a la humanidad. Él pagó el precio de nuestros pecados y Él nos reconcilia con Dios por medio de su sacrificio. Ahora, el plan de Dios, mi hermano, no es que nadie se pierda, ¿ya? Cristo vino a pagar el precio, vino a salvar lo que estaba perdido, vino a buscar al que estaba errado, vino a sanar a los enfermos. Ese es el plan perfecto del Señor. Pero Dios le da al hombre un libre albedrío, una libertad de poder escoger el plan de salvación o rechazar el plan de salvación. Cristo pagó por el pecado de toda la humanidad. Él pagó el precio de nuestra salvación. Pero este se hace efectivo cuando yo recibo el Evangelio o yo rechazo el Evangelio, ¿ya? Cristo pagó el precio. Es como si usted, mis queridos hermanos, tuviera un cheque, ¿ya? Dios le entrega un cheque, pero es su deber cobrar ese cheque, y si no lo cobra, se va a perder el beneficio. Dios nos entregó el cheque, por así decirlo, de la salvación. Y como nosotros cobramos este cheque para ser salvos,
¿cierto? Lo cobramos arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando que somos pecadores, creyendo en el Evangelio, buscando del Señor. Así es como nosotros obtenemos la salvación, ¿ya? Nosotros, hermanos, debemos cuidarnos de creernos también superiores a los demás. Por ejemplo, si un hermano peca o una persona del mundo, ¿cierto?, está en pecado, nosotros debemos restaurarle, dice la palabra, con amor y con espíritu de mansedumbre y sabiduría. Acá los primeros versículos dicen: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, ¿cierto? Y la Biblia también en el Evangelio nos enseña a nosotros: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y por qué juzgas y tratas de sacar la viga de tu hermano, ¿cierto?, teniendo tú una viga en el ojo tuyo? Ahora, mis queridos hermanos, no es malo corregir. No es malo decir a un hermano: mira, tú tienes que cambiar en esto, tienes que vivir de tal forma. Esto es lo que enseña la palabra del Señor. No es malo. La Biblia nos enseña a amonestarnos los unos a los otros. El pecado es que yo le venga a decir a usted: mira, deja de robar y yo robo. Deja de mentir y yo miento. Deja de adulterar y yo adultero. ¿Ya? Ese es el pecado. Eso se llama hipocresía. Cuando yo, ¿cierto?, predico algo o condeno algo, ¿cierto?, teniendo un tejado de vidrio. Ese es el pecado que aquí la palabra de Dios se refiere. A todo esto, nosotros sí nos pide la palabra que nos amonestemos en amor, en espíritu de sabiduría, considerándonos a nosotros mismos. No sea, dice la Biblia en Gálatas, que nosotros también seamos tentados y caigamos en las mismas faltas que condenamos en los demás. A veces hay personas, hermanos, que les encanta condenar, ¿ya? Son predicadores de juicio, ¿cierto? Que se paran a predicar puro juicio, juicio, juicio. Y muchas veces se descubre con el tiempo que esos predicadores son los que tenían sus pecados también bien ocultos y bien escondidos, pero al final todo sale a la luz. La Biblia dice: si un hermano peca, ve y repréndele tú a él estando solo, ¿ya? Estando tú y él solo, en secreto. Si se arrepiente, perdónale, así de simple. Si no se arrepiente, toma 1 o 2 testigos y habla con él en secreto. Si no se arrepiente, ve y dilo a la iglesia. Pero la palabra en ninguna parte nos pide que humillemos a un hermano, que condenemos severamente a una persona desde el púlpito, que ataquemos personalmente a una persona, ¿cierto?, hasta que se arrepienta o se salga de la iglesia. Estaba leyendo un libro el otro día, ¿cierto?, de psicología pastoral. Y el libro decía de que una vez una hermana había caído en una falta, ¿cierto?, en un pecado en la iglesia. Y había un hermano, ¿cierto?, de estos bien de juicio, ¿cierto? Y se puso a atacar a la persona. Y finalmente la hermana le dijo: ¿sabes qué? Ganaste. Me voy de la iglesia. Por lo menos en el mundo no va a haber nadie que me condene. Y tú ganaste. La iglesia quedó limpia, quedó santa, pero yo me voy de la iglesia. La pregunta que debemos hacernos es: ¿usted cree que ese es el plan de Dios? ¿Usted cree de que esa es la voluntad perfecta de Dios? ¿O usted cree de que lo que Dios espera es que ese pecador reconozca su pecado, se arrepienta, cambie su vida y siga perseverando en los caminos del Señor? Yo creo que ese es el plan del Señor. Amén. Entonces dice: pues tú que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que haces lo mismo. Mas sabemos que el justo juicio de Dios con los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, que juzgas a los que tan alcen, que tú haces lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El Señor, mi hermano, perdona todo pecado, ¿ya? Y dice de que su benignidad, su misericordia, su amor nos guía al arrepentimiento. Mis queridos hermanos, si Dios te regala un día de vida, es que Dios te está dando una oportunidad de reconciliarte con el Señor. Si Dios te da un día más de vida, de salud, es porque Dios decidió que tus días no terminaran, ¿cierto?, en esa noche. Y Él renueva una vez más su misericordia sobre ti. Ahora, no debemos abusar, ¿cierto?, de la gracia de Dios, de la misericordia, el favor, el perdón del Señor. Si hay un pecado en nosotros, mi hermano, debemos reconciliarnos con Dios lo antes posible.
Si hemos pecado delante de Dios, al instante, ¿cierto? Ojalá de inmediato, cuando el Espíritu Santo nos habla, debemos reconocer delante de Dios y ponernos a cuentas con el Señor, ¿ya? No abusar de la gracia del Señor. Ser consciente que Dios es amplio en perdonar, grande en misericordia, pero Dios no es un juego, mi hermano querido. Dios es santo, Dios es amor, Dios es misericordia, pero Él también es fuego consumidor. Y un día esta gracia, hermano, se va a terminar. Cuando Cristo venga por su iglesia, después viene el periodo de juicio sobre toda esta humanidad. Y si no estamos preparados, mi hermano, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Solamente hay dos lugares, hermano, donde pasar la eternidad: en la vida eterna con el Señor, en el paraíso, con David, con los profetas, con todos los santos de todas las edades que han creído en el Señor, y en el infierno, en la condenación eterna. Un lugar donde dice que habrá tormento, lloro, llanto, crujir de dientes, donde el fuego nunca se apagará y donde tendrás conciencia de por qué tú estás ahí. Cuando Dios nos enseña, ¿cierto?, la historia del rico y Lázaro, dice de que el rico se recordaba y tenía remordimiento porque él estaba ahí. Abraham le decía: en la vida tuviste tus bienes, en la vida disfrutaste, pero nunca creíste, ahora tú eres condenado allí. Mis queridos hermanos, entonces, si tenemos hoy la oportunidad, aprovechémosla. Veamos lo que dice Romanos del versículo 5 al 10. Dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Amén. Mis queridos hermanos, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, dice la palabra del Señor. El hombre en vida ya se sabe si está bajo el juicio de Dios o no está bajo el juicio del Señor. Mire, cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, dice la palabra de que Dios le da nueva vida. Él borra nuestros pecados, nos entrega una nueva hoja de vida, Él nos perdona, y desde ese minuto que usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, usted ya tiene la vida eterna. Si usted parte en el Señor, obviamente, ¿cierto?, usted va directo al paraíso del Señor. Pero la palabra del Señor dice en Juan capítulo 3, 16 en adelante, ¿cierto?, de que de tal manera amó Dios el mundo y todo eso. Y los versículos que siguen dice: el que rechaza el mensaje del Evangelio, la ira de Dios está sobre de él. Si uno rechaza, hermano, el Evangelio, si uno no cree, ¿cierto?, en el Evangelio, la ira de Dios ya está sobre la persona. Y si esta persona muere, ¿cierto?, no es necesario que el Señor la lleve al tribunal y que abra los libros y que la juzgue de inmediato. Esta persona, si en vida rechaza el Evangelio, la ira de Dios ya está sobre ella. Por eso la epístola de Hebreos dice que después de la muerte viene de inmediato, ¿qué cosa? El juicio. Si uno muere con Cristo, es salvo. Si uno muere sin Cristo, va de inmediato al lugar de tormento, al infierno, ¿ya? Cuando el hombre muere, ¿cierto?, solamente están estos dos lugares para pasar la eternidad. Y estos dos lugares, mi hermano, el cielo y el infierno, son lugares eternos. Uno no va a estar ahí una temporada, ¿cierto? Uno no va a pasar ahí un tiempo o hasta que se consuma el pecado, si es que uno va al infierno. Hoy en día hay muchos predicadores, ¿cierto?, que con el afán quizás de no mostrar la severidad de Dios, dicen que el infierno solamente durará un tiempo, hasta que se consuma el pecado. Pero la Biblia dice de que el fuego es eterno y algo eterno es para siempre. El cielo es eterno, y si el cielo es eterno, es para siempre. Ese es el panorama que la Biblia nos presenta a nosotros, la humanidad. Por eso es importante que en vida usted vea si va a rechazar el Evangelio o va a aceptar el Evangelio. Los cristianos, mis queridos hermanos, no somos salvos, ¿cierto?, por obras, entiéndase bien esto, pero seremos recompensados, ¿cierto?,
por la obra que cada uno de nosotros hagamos. Dice la palabra, los que perseveran en bien hacer, Dios les dará vida eterna. Esto tiene que ver con el tribunal de Cristo. Por ejemplo, mi hermano, usted aceptó al Señor, ¿ya? Lo recibió como Señor y Salvador. Si usted quizás, cierto, vivió toda una vida y fue flojito en las cosas del Señor, y trabajó poquito, evangelizó poquito, hizo poco la obra, usted es salvo. Pero solamente no será recompensado grandemente en el reino de los cielos. Pero si usted aceptó al Señor y trabajó de todo corazón para el Señor, y quizá usted desde los 16 años que es cristiano y trabajó hasta cuando Cristo vino, ¿cierto? Hasta cuando Cristo venga, usted será recompensado grandemente. Dios pagará a cada uno según el trabajo que hayamos hecho. Asimismo también, por el pecado, Dios pagará a cada uno de los hombres según el pecado que haya cometido. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace recibirá muchos azotes. Pero el que no sabiendo la voluntad de su Señor hizo lo malo, ¿cierto? Será azotado poco también. Dios, hermano, no dará por inocente al pecador. Si éste no se arrepiente, ¿cierto? En esta vida, después de esta vida, ya no hay nada más que hacer. En una oportunidad, mi hermano, a nosotros nos pidieron como iglesia ir a hacer un servicio, por así decirlo, ir a orar a una persona que se había suicidado. Se había suicidado, ¿cierto?, este joven, y nos pidieron ir allá. Y cuando fuimos, ¿cierto?, presentamos el plan de salvación, no por el muerto, mi hermano, sino por los creyentes, por las personas que estaban vivas, ¿cierto?, para que creyeran en el Evangelio. Y en un minuto, ¿cierto?, después que oramos, después que predicamos, se acerca una persona y me dice, pastor, ¿y usted no podría, ¿cierto?, rociarle algo acá al cajón, ¿cierto?, como algo, una purificación, un bautismo, para que la persona sea salva y todo eso? Yo le dije, mire, en la vida es la oportunidad de aceptar la salvación o rechazarla. Después de muerto ya nada se puede hacer. Después de muerto, hermano, por más que te oren, por más que si eres católico te rezan el rosario, por más, ¿cierto?, que lo que hagan, ¿cierto?, la Biblia no habla de un purgatorio. La Biblia no presenta, ¿cierto?, esta realidad de que hay un lugar donde tú te puedas purificar antes para entrar al cielo. La Biblia dice, después de muerto, o es el cielo o es la condenación. Esos dos lugares solamente. Ni siquiera es que te quedas dormido, como dicen, ¿cierto?, los adventistas. Los adventistas dicen, cuando tú mueres quedas dormido, tu alma queda dormida hasta la venida de Cristo. Eso no dice la palabra del Señor. El cuerpo queda durmiendo, se va a la tierra, se hace polvo. El alma, ¿cierto?, el espíritu vuelve al Creador. Y si no es creyente, se va a la condenación. El infierno, mi hermano, no es esta vida tampoco. Este también es un concepto que tiene la gente hoy en día. Dice, oh, estoy viviendo un calvario. Este es un infierno, este hombre que me tocó, me hace tanto sufrir y todo. Mi hermano querido, el infierno, usted ni se imagina, ¿cierto?, cómo llegará a ser ese lugar de tormento. Si en esta vida usted pasa cosas malas, sufre y lo pasa mal, el infierno es un lugar, hermano, tremendo, que ni aún los demonios querían ir ahí. Cuando Jesús, ¿cierto?, va a echar fuera un demonio, dicen los demonios, le rogaron, Señor, no nos mande al infierno. Mi querido hermano, el infierno es un lugar de tormento, de llanto, de dolor, donde hay fuego eterno, donde el alma de la persona va a sufrir por toda una eternidad. Y esta es la realidad que nos presenta el Evangelio. Hoy en día no se habla mucho de estas cosas, ¿cierto? Porque como que la gente más moderna se asusta o tienden a ver a Dios, ¿cierto?, como un Dios castigador, o no sé, ¿cierto?, le da miedo predicar sobre esta realidad. Pero la palabra del Señor nos presenta este panorama. Y Jesús fue uno de los predicadores que más habló sobre este tema, sobre el destino del hombre después de esta vida. Jesús, mi querido hermano, pagó por los pecados de toda la humanidad. Este es un regalo que se hace efectivo cuando lo recibimos a Cristo en nuestro corazón y nos arrepentimos de nuestros pecados. Mi querido hermano, el día de hoy usted tiene la siguiente opción. O usted se va de este lugar, ¿cierto?, salvo por la gracia del Señor, perdonado, redimido,
con una relación con Dios, con su nombre escrito en el libro de la vida, o se va de este lugar, ¿cierto?, condenado bajo el juicio de Dios. Y si usted fallece en esta noche, ni Dios lo quiera, su alma va a ir a una eternidad de tormento para siempre. No hay otra opción. Cada vez que presentamos el Evangelio están estas dos opciones: o recibo el Evangelio, me arrepiento y obedezco al Señor, o rechazo el Evangelio, sigo viviendo a mi manera y me muero y enfrento las consecuencias de una eternidad sin Dios. Veamos, mis queridos hermanos, lo que dicen los versículos 11 y 13. Porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Mis queridos hermanos, aunque no somos salvos por obras, nuestras obras hablan de nuestra condición espiritual y de nuestra relación con Dios. Usted de repente se va a encontrar con personas que dicen: no, yo creo en Dios, ¿cierto? Pero tengo mi cuarto matrimonio, pero robo, pero miento, pero adultero, pero fornico, pero tengo vicios, ¿cierto? ¿Esa persona cree en Dios realmente? Una simple confesión verbal de decir: yo creo que Jesucristo es el Señor, y vivir una vida como los demonios, ¿le asegura la salvación a esa persona? Mis queridos hermanos, no somos salvos por obras, pero nuestras obras gritan de nuestra condición espiritual. ¿Ya? Entonces, mis queridos hermanos, aún los demonios, ¿cierto?, creen, dice la palabra, y tiemblan. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros, si decimos que creemos en Dios, debemos vivir una vida basada en obediencia a la palabra del Señor. No basta solamente con conocer la voluntad de Dios, conocer la palabra del Señor. Hay que obedecer al Señor. No basta con decir: yo he leído la Biblia, yo sé lo que dice el Señor, a mí me han predicado un montón de veces. Hay que obedecer al Señor. No basta, mi hermano, con el trabajo que hagamos en la obra del Señor. Dice la Biblia, ¿cierto? En aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre profeticé, prediqué, toqué música, eché fuera demonios, sané enfermos. Y Cristo les dice: yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No basta con lo que podamos hacer, no basta con lo que podamos conocer. Es necesario obedecer, hermano, al Señor. Es necesario guardar su palabra, sus mandamientos. La Biblia dice: el que me ama, mi palabra guardará. Si uno ama a Dios, guarda la palabra. Si uno dice: yo amo a Dios, pero Dios, ¿cierto?, nos enseña en su palabra mandamiento específico, y uno no lo obedece, uno es mentiroso. Eso es lo que la Biblia nos dice. Si Dios nos pide cierto mandamiento específico: orar, leer la Biblia, sale a evangelizar, enséñale la palabra a tu familia, no robes, no mates, no adulteres, y todos los mandamientos de la Biblia. Y si yo, conociendo la voluntad del Señor, no los cumplo y digo: yo amo a Dios y Dios es lo más importante para mi vida, y no cumplo con la palabra, soy un mentiroso. Ese es el panorama que nos presenta la Biblia. Una confesión verbal de Cristo no basta para ser salvo si uno lo niega con sus hechos. La condenación, hermano, viene ¿por qué? Porque hay mucha gente también, aún dentro de las iglesias, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Algunos, mi hermano, tienen más de 10, de 20, de 30 años de cristiano. La gran pregunta que le va a hacer al Señor es: ¿y se notan esos años de cristiano en tu vida? ¿Vives como hijo de Dios? ¿Tiene una relación personal con el Señor? Esa es la pregunta que Dios nos va a hacer. No basta, hermano, con haber sido bautizado, con estar en un templo. No basta con haber aceptado a Cristo, ¿cierto?, si yo no vivo de acuerdo a lo que mi Señor me manda por medio de su palabra. Y nosotros debemos, hermano, entender esto. ¿Ya? No puedo decir soy salvo por confesar al Señor si vivo toda una vida de negación al Señor.
¿Ya? Como tampoco puedo decir, ¿cierto? Por esto la salvación es por fe. Como tampoco puedo decir, yo vivo una vida santa, no hago mal a nadie, yo no le mato a nadie, no tengo vicio, no estoy en la droga, yo no robo, yo no miento, soy una buena persona, pero yo no creo en el Señor. Tampoco soy salvo de esa forma. Porque por obra nadie es salvo. Uno es salvo por la fe. Pero la fe sin obra, ¿qué dice Santiago? Es muerta. ¿Ya? Uno es juzgado, hermano, con mayor severidad de acuerdo al grado de luz que uno recibe. Volvamos, mi hermano, a esa persona de la selva que nunca ha tenido una Biblia en sus manos, que nunca se abrió un cultito cerca de su casa, que nunca hubo un pastor o un misionero que le fuera a predicar. ¿Esa persona va a ser juzgada y condenada por Dios? Sí, esa es la respuesta. Pero esa persona va a ser juzgada y condenada por Dios de la misma forma en que usted, por ejemplo, todos los días tiene su Biblia al lado del velador, llena de telaraña, ¿cierto? Porque ya no la lee, ¿ya? Usted que vive a un par de cuadras del templo, ¿ya? Usted, ¿cierto? Que prende el internet y puede ver una prédica, ¿cierto? De acá de la iglesia o de cualquier lugar, una prédica edificante donde le enseñen la palabra. Donde usted sale, ¿cierto?, a comprar y muchas veces se encuentra con los hermanos predicando en la calle. Dios, hermano, no lo va a juzgar de la misma forma a usted, que conociendo hacer lo bueno, que teniendo mayor claridad de la luz de la palabra, usted ignoró la palabra y vivió como una persona que desconocía la Biblia. Dios, al que conoce y al que tiene más oportunidades, lo juzga de una forma más severa. Por eso, mis queridos hermanos, también la palabra del Señor nos dice en Santiago: hijitos míos, no se hagan mucho maestros los unos de los otros, porque recibiremos mayor condenación. Nosotros, hermanos, los que predicamos la palabra, los que somos líderes en la iglesia, los que enseñamos la palabra, los que nos paramos en este púlpito a predicar el evangelio, si no vivimos lo que predicamos, Dios nos va a juzgar con mayor severidad. Porque conociendo y predicando y enseñándole a los otros lo que tienen que hacer, no lo cumplimos, no vamos a ser inocentes delante del Señor. Eso es lo que nos dice Romanos en el capítulo 2. Veamos lo que dicen los versículos 14 al 16. Por cuanto los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén, mi hermano. Todos, cierto, los que han oído la palabra de Dios y han tenido acceso a ella serán juzgados con mayor severidad. Hay personas que nunca han oído el evangelio ni han tenido la palabra escrita. Ellos igual serán juzgados de acuerdo al grado de conocimiento. Las personas, cierto, que no han oído el evangelio, debe ser un impulso para la iglesia cumplir la tarea misionera de llevarle el evangelio hasta ellos, para que tengan oportunidad de aceptar a Cristo. Todo hombre, mi hermano, tiene una ley escrita en su conciencia, donde sabe primeramente que Dios existe. Dice la palabra en Romanos capítulo 1, conociendo al Dios creador, no le adoraron como el creador, sino que adoraron a las criaturas. Viendo la creación, la gente se preguntó antiguamente, alguien tiene que haber hecho esto, ¿cierto? ¿Quién lo creó? Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice David. ¿Quién creó todo esto? Debe haber un creador. Pero la Biblia dice que los hombres, en vez de adorar al creador, adoraron ¿a qué cosa? A las criaturas, a los elementos. Por ejemplo, la gente adoró al sol pensando que el sol había hecho las cosas, la luna, y se creó una montonera de dioses, ¿cierto? Y adoraron otras cosas en vez del creador. De hecho, es sorprendente de que cuando Pablo va a predicar a cierto lugar, había un altar para todos los dioses, ¿cierto? Y uno de esos altares decía, al Dios no conocido. Pablo tomó esta oportunidad y dijo, este es el Dios que yo les predico, al que ustedes no conocen. Ustedes adoran una montonera de dioses, pero este es el Dios que yo les voy a predicar. Y les presentó el evangelio. Todo ser humano, hermano, tiene esta ley escrita dentro de sí. La Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, cierto, será azotado mucho. Veamos, hermano, los últimos versículos del 17 al 27.
He aquí, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces la voluntad y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indocto, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues he aquí, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El verdadero creyente, mi hermano, el verdadero hijo de Dios, se conoce por su relación con Dios basado en la palabra. Acá Pablo, ¿cierto?, le habla y le dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Tú que te jactas de pertenecer a un pueblo, ¿cierto?, a los judíos. Tú que te jactas, ¿cierto?, de la circuncisión. Tú que te jactas de enseñar a otros que conoces a Dios, ¿cierto?, e incumples la ley. Pablo lo presenta esta realidad, ¿cierto?, del pueblo judío. El pueblo escogido, el pueblo del pacto y todo, que no cumplían con la palabra del Señor. Ahora, si nosotros, mi hermano, traemos esta palabra para nosotros, ¿cierto?, en este tiempo, el vestirse como cristiano, el ser bautizado, el ir al culto, ¿cierto?, el hacer cosas de cristianos, pero no vivir la palabra, ¿cierto?, nos habla de que nosotros no somos verdaderos hijos del Señor. Podemos tener apariencia de cristianos, pero el cristiano se conoce por su obediencia a la palabra del Señor. ¿Ya? Meditaba en esta palabra, mi hermano, y precisamente esta epístola, ¿cierto?, está escrita a los romanos, ¿ya? Y hay una iglesia hoy en día que se jacta, ¿cierto?, de ser la iglesia que fundó el Señor, la iglesia que ha permanecido desde el tiempo de los apóstoles, la iglesia, ¿cierto?, que dicen que todas las demás iglesias, ¿cierto?, son que han salido de ella y son sectas, y ellos son la única iglesia real y verdadera, la iglesia apostólica, católica, romana. Ellos se jactan de eso, ¿cierto?, de tener una tradición, de tener una historia, de ser la iglesia, supuestamente dicen ellos, que fundó Pablo y Pedro, aunque ellos no lo hicieron, ¿ya? Se jactan de su tradición. Y la gran pregunta es, mi hermano, ¿y han leído la Escritura? ¿Han leído la epístola de Romanos precisamente para ellos? ¿Ya? Porque ellos se jactan, ¿cierto?, de ser el pueblo, tener el pacto con Dios, de tener, ¿cierto?, por así decirlo, la hegemonía, ¿cierto?, la supremacía, ¿cierto?, sobre las demás iglesias. Y la gran pregunta es, ¿y ellos obedecen la palabra del Señor? Dice, por ejemplo, tú que dices que no hay que cometer sacrilegio y adora a los ídolos, ¿no cometes acaso sacrilegio? Cuando muchas veces, ¿cierto?, esta iglesia, ¿cierto?, o esta secta católica tiene una montonera de dioses, ¿cierto?, de ídolos en sus altares, donde se ponen a adorar, a orar, ¿cierto?, a venerar a diferentes imágenes, cuando la palabra del Señor es tan clara que nos dice los 10 mandamientos, hermanos, los primeros mandamientos: no te harás ídolos, no te harás dioses, no te harás imágenes a las cuales adores. Cuando dice, por ejemplo, acá la palabra del Señor: tú que enseñas a otro, no te predica a ti mismo. Cuando muchas veces nosotros vemos en las noticias curas, ¿cierto?, que caen en diferentes pecados, sacerdotes que caen en diferentes cosas que la palabra de Dios llama abominación, ¿ya? Pero ellos, ¿cierto?, se jactan de tener una tradición. Mis queridos hermanos, nosotros no nos jactemos de eso. Dice la palabra que el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Gloríese de qué? De entender
y de conocer al Señor, de obedecer al Señor, de tener una relación real y verdadera con el Señor, ¿ya? No simplemente de pertenecer a una denominación o tener una tradición, sino, hermano, gocémonos y alegrémonos de que tenemos una relación personal con Jesucristo, ¿ya? Basado en su palabra. Los judíos, a pesar de tener todos los privilegios, ¿cierto?, no guardaban la palabra de Dios como corresponde. Por eso Pablo les dice que un verdadero judío no se conoce por ser parte del pueblo ni por la circuncisión, sino que un verdadero judío se conoce por su relación con Dios. Y es allí donde entran también los gentiles, que dice, cierto, de que los gentiles, a pesar de no pertenecer al pueblo de Dios, a pesar de no ser circuncidados como los judíos, pero guardan perfectamente la ley, esos sí son hijos del Señor. ¿Entiende, hermano, lo que le quiero decir? No podemos pertenecer quizás a esa iglesia, pero si guardamos la palabra, sí somos hijos de Dios. No somos judíos nosotros tampoco, somos gentiles. Ya somos más chilenos que los porotos, diría alguno. Amén. No somos judíos, hermano. Yo no tengo que andar acá con un kipá ni con ponerme, ¿cierto?, unas túnicas judías, ¿cierto?, y poner un candelabro y cuánta cosa, hermano. Yo soy gentil, yo soy chileno, ¿ya? Pero yo guardo la palabra del Señor y eso me hace hijo de Dios. No simplemente porque pertenezco a una descendencia, a una tradición, a una familia, ¿cierto?, de judío o de israelita, soy parte del pueblo del Señor. Una vez, hermano, me encontraba predicando y era muy nuevo, ya muy nuevito en los caminos del Señor, y voy y le prediqué a una joven que era sumamente pecadora, ¿ya? y hablando con ella, ¿cierto?, predicándole, tratando de convencerle el evangelio, va y me dice, pero yo soy judía, yo tengo descendencia judía, así que yo soy salva porque pertenezco al pueblo de Dios. Yo, como era nuevo y era novato, no supe qué responderle, mi hermano, porque estaba recién en mis primeros pasos de cristiano, de evangelista. Ahora entiendo por la palabra que un verdadero judío o un verdadero israelita o un verdadero hijo de Dios en términos nuestros, ¿cierto?, se conoce no porque haya sido bautizado o porque haya nacido en tal o cual nación, sino porque tiene una relación personal con Dios basado en su palabra. Y ahí donde se conocen los verdaderos hijos del Señor. Amén, mi hermano. Así que para ir terminando, todos hemos pecado, judíos, gentiles, y por eso necesitamos a nuestro Salvador. El verdadero creyente tiene una relación con Dios basado en la palabra, en obediencia. Y nuestro deber misionero es llevar a todas las personas, ¿cierto?, el evangelio, ya que nadie podrá ser salvo ni por mérito propio o por excusarse de que desconocía la ley del Señor, ya que Dios juzgará por su palabra a los que la conocen y por la ley de la conciencia a aquellos que nunca han oído del evangelio. Amén. Así que oremos al Señor, mi hermano. Padre, te damos gracias por este tiempo de enseñanza, te damos gracias, Señor, porque podemos aprender un poquito más de la palabra. Señor, tú nos hablas, nos enseñas, nos instruyes, Señor. Te pedimos, abre cada día nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. Amado Dios, amado Padre, tú nos enseñas, Señor, de que todo hombre está bajo el juicio tuyo, Señor. Y nuestro destino, Señor, merecíamos solamente la condenación, el infierno, ese lugar de tormento. Pero tú pagaste un precio, Señor. Tú pagaste el precio de nuestros pecados y por tus llagas somos nosotros salvos, somos sanados, Señor. Amado Dios, tú pagaste el precio para reconciliarnos, Señor, con el Padre, y por medio de tu sacrificio podemos tener perdón, salvación y podemos tener una relación contigo. Ayúdanos, Señor, a poder obedecerte, Dios mío. Tú dijiste, el que te ama, tu palabra guardará. Ayúdame, Señor, ayúdanos a guardar tu palabra, Señor, a poder vivir contigo una vida de obediencia, Señor, y poder buscarte cada día y poder compartir el evangelio con aquellos que aún no te conocen también. En el nombre de Jesucristo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi amor.